Ellos utilizaron, no sabemos lo que significa porque no quedó escrito nada de esto. Algunos dicen que es el signo de los masones, otros de los jesuitas, pero ya estuvieron jesuitas y masones acá y a mí me dijeron no es eso. No hay un signo de los jesuitas ni tampoco de los masones. Los filósofos y los psicólogos dicen que significa la fuerza, que nosotros tenemos todos los recursos para desarrollar cualquier cosa. Y para que puedan entender mejor, acérquense acá, les voy a mostrar. Estos son los tres elementos que ellos utilizaron para hacer el hierro. Preparaban el fuego con el carbón, después lo tiraban la piedra caliza. Esta es una piedra que no tiene hierro, pero sí mantiene la temperatura, y después lo tiran la piedra mina. Y esta es la piedra que se va derritiendo. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿será que esta piedra se derrite? Sí se derrite. A una temperatura de 1000 a 1200 grados, este se derrite. Esta es la piedra que comúnmente nosotros le llamamos el itahuasmosis. Y las hornallas de nuestra cocina, eso alcanza un máximo de 250. Y este mantiene 1000. Y a 1000 se derrite este. Y dicen que encima del hierro líquido sale como cuajada el oro, el bronce y el cobre. Y ellos hacen la separación. Todo lo que no es hierro son grafitos. Acá pueden ver, este es el grafito. Más o menos sería la ceniza. De este se hace el lápiz de papel. Cavando en cualquier lado acá, uno encuentra el grafito. Porque cada vez que ellos limpiaban el horno, lo tiraban en cualquier lado.